Así que esto es algo similar. Lo que hace Lutero es clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania las conocidas 95 tesis, donde él planteaba todas sus diferencias con la Biblia acerca de la Iglesia Católica, de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica. Se dice que la intención que él tenía no era generar un debate tan grande como el que logró, gracias a Dios, ¿no? Cambiar mentes y mentes y mentes y mentes. Sin embargo, quería poner el tema sobre la mesa. Quería que las autoridades supieran que había una voz distinta entre ellos y que, algo más importante, que esa voz que este hombre podía tener la tomaba de la voz de Dios, de la Escritura, para exponerla. Así que por allá por el siglo XVI ocurren estas cosas. Las creencias, las prácticas católicas, iglesia inmensa a la que él pertenecía, él no podía ver en la Biblia la inmensa mayoría de las cosas que ocurrían. Por ejemplo, y esas 95 tesis especialmente, se trataban contra la práctica de la venta de indulgencias. ¿Qué era esto? Si usted paga, ¿qué pasaba? ¿Cómo? Bueno, algo se paga para hacer milagros también. Pero ¿cuál era la razón de las indulgencias? Para ser salvo, para el perdón de pecados. Así que viva su vida, viva la vida loca, pague, le doy este papelito, salga que está libre, está todo bien. Así. La Iglesia Católica era un imperio, lo es aún, donde el dinero, donde la riqueza le generó mucho bienestar a pocos, usando aparentemente la palabra de Dios. Así que se hacían ricos, usaban el terror del infierno. Creo que el terror del infierno tenemos que hablarlo, tenemos que decirle a usted, si usted no tiene a Cristo como Salvador, lo que le espera a usted es el terror eterno de la condenación a un infierno, donde el fuego nunca se apaga. La Biblia llama la muerte segunda. Consciente, con su cuerpo será echado a ese lugar para nunca jamás salir. Eso lo dice la Biblia. Si eso no le causa terror, no tendría que causarle terror nada, porque eternamente va a estar en el infierno. Pero ¿qué pasaba? Esta gente usaba eso, que es correcto, hablar del infierno, para hacerse rico, para hacerse ricos. Mucha plata entraba por vender las indulgencias, por comprar el perdón. ¿Pero qué hacía esto? Toda la obra de Cristo quedaba de lado. Si alguien podía comprar su perdón, ¿para qué vino Cristo? ¿No? Era un negocio. Y estoy seguro, esto ocurre hoy, y estoy seguro, hermanos, que si nosotros tuviéramos este mensaje, esta iglesia tendríamos que agrandarla. Estoy seguro. Si le dijéramos mentiras a la gente, los ganamos. Pero la verdad no golpea lamentablemente en el alma. La iglesia estaba corrompida. La iglesia tenía mayor poder que los gobiernos. Y a través de la iglesia, el Dios de la Biblia no era conocido. No era conocido. El evangelio, la palabra que ellos tenían era falsa. Se exigía méritos para ir al cielo. ¿Qué pasa con estos hombres? Lutero, Calvino y otra cantidad de hombres de la época. Ellos, la gracia de Dios permitió que despertaran a la verdad. Dios los despertó a la verdad. Y ese despertar empezó a generar pensamientos bíblicos que se dieron esas 95 tesis de Lutero y luego escritos que resumían muchísimo para contradecir
la Iglesia Católica resumía muchísimo de la palabra de Dios. Son las 5 solas de la Reforma. Sola Scriptura, solo la Escritura, sola fide, solo fe, sola gratia o sola gracia, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Ellos lo escribieron en latín, yo lo dije de la forma que pude. Estas son las 5 solas. ¿Qué hace esto? A través de la Escritura, Lutero y otros reformadores pusieron este firme fundamento para decirle a la Iglesia Católica, esta es la verdad de Dios y nadie jamás podrá ser salvo de otra manera. Es notable, ¿no? Es notable. Permítame decirle lo siguiente, allí en la iglesia tiene un culto muy largo, demoró 2 horas el culto, ¿no? 2 horas. Y yo prediqué corto. Pero había que escuchar las oraciones de esa gente. Tienen un micrófono, una jirafa allí, un micrófono. Bueno, el que quiera pasar y decir algo, alabar a Dios, pasan allí. Algunos, generalmente se oró. Pero, hermanos, las oraciones tenían fundamento bíblico. Tenían fundamento bíblico. No estaban pidiendo caramelos y comida. Tenían fundamento bíblico. Eran cosas del alma. Precisamos caramelo, precisamos comida. Precisamos eso. Pero vamos a adorar a Dios. Y lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Lutero era un reformador. Es un reformador. Su nombre quedará en la historia de la Iglesia mientras exista esta tierra y creo que aún en los cielos será uno de los hombres que tenga recompensas grandes. Pero es un milagro recorrer, ir a algunos lugares que son algo conocidos por lo menos y llegar a ese lugar y poder decir, pero estoy creyendo lo mismo que se cree aquí. Y escuchar a hermanos que, por ejemplo, vienen de otros países y predican para nosotros y decir, creemos lo mismo. Es un milagro. Esto tiene más de 500 años, esta reforma. Y esta reforma se sigue creyendo. ¿Por qué? Porque tiene contenido consciente, bíblico, de la verdad de Dios. Lutero y Calvino, contemporáneos, con poco tiempo de separación, creo que eran 20 y algo de años, pero ellos fueron despertando un hambre por la Escritura. Dios hizo la obra y estos reformadores fueron conocidos como protestantes por su oposición a los abusos del catolicismo. Protestantes. ¿Y a nosotros cómo nos llaman cuando nos quieren decir algo? Protestantes. Todo el movimiento evangélico es el movimiento protestante. Así que podríamos decir que somos luteranos. La iglesia luterana, que debería honrar la doctrina de Lutero, también se desfigura. También tiene sus cosas. Así que vemos cómo las palabras tienen que ir cambiando con el tiempo. Escuchaba a un maestro que fue pastor por un tiempo de... ¿Dónde estás, Gurí? ¿Dónde estás? Levanta la mano, ¿dónde estás? Acá. No este guricito acá, el hijo de Néstor. Fue pastor de él. Lo escuchaba él y él decía, me encanta decir que somos evangélicos. Me gusta esa palabra. Pero casi que estoy, no sé si es ahora, creo que era viejo el video, pero él decía... Estoy pensando en cambiar el nombre de la iglesia, si no lo cambiaría, bueno, no sé qué nombre tiene allí en donde tú ibas en Lobos, pero decía, me gustaría cambiarlo por Iglesia Evangélica, porque le gusta, bíblica. ¿No? Iglesia Evangélica, bíblica. Pero todos sabemos que decir evangélico no quiere decir mucha cosa. No quiere decir mucha cosa. Hay que explicar 2000 veces qué tipo de evangélicos somos. Decir luterano ya de por sí nos puede generar un poco de desconfianza porque no conocemos mucho de ellos, ¿no?
Pero hay buena gente en estos lugares. Hay buenos creyentes, hay buenos creyentes. Pueden estar más fuertes en un lugar, en un país, en otro, pero gracias a Dios, algunos han mantenido esta fe. La iglesia contemporánea vive algo similar y casi que necesitamos otra reforma, otro despertar, volver a la teología bíblica para conocer a Dios. Nuestro hermano Bill Hill nos enseñó esto. Todos somos teólogos, porque un teólogo es alguien que estudia la Biblia. Y todo creyente debería ser un teólogo, un estudioso de la Biblia. ¿Por qué? Porque va a ser la Biblia la que va a formar nuestras vidas, nuestras conductas y todo nuestro proceder. Todo. Hermanos, la Biblia habla de Dios. Ni siquiera soñemos que somos las personas principales en la Escritura. Dice la Biblia que Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso es cierto. Estamos nosotros metidos en la Escritura, gracias a Dios. Pero no somos la parte principal de la Escritura. La parte principal o la persona principal de la Escritura es Dios. Dios revelándose al hombre. Y si tú quieres conocerte, deberás estudiar la Biblia. Y si tú quieres conocer a Dios, deberás estudiar la Biblia. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Él habla de su obra redentora y será Él quien se dé a conocer como Él es a través de la Escritura. En nuestro tiempo, con tanta tecnología, he visto con un poco de tristeza en algunos casos, cómo los teólogos, buenos creyentes, hay un caso que conozco a uno de ellos, bueno, en la actualidad no tengo esa confianza, pero en aquel tiempo sí, uno de ellos dijo algo de lo que creía el otro. Eran buenos creyentes, en YouTube. El otro le respondió en YouTube. Y el otro le respondió, y se unió uno más a defenderlo. Así que eran 2 contra 1. Y digo, ¿no podrán reunirse esta gente y hablar de sus diferencias? En vez de discutir sus cosas en público. No podrán, porque eran buenos creyentes. Debería ser así. La polémica de por sí no nos sirve de nada. Podemos disentir, pero no podemos hacer teatro de estas cosas. Para algunas personas la teología aburre, para otros les genera esperanza, a otros los despierta, a otros los anima, los alienta, porque leer que Él me sostendrá en la Escritura es teología. Así que podemos aceptar de Dios que Él nos va a sostener. Sin teología se pierde el rumbo, se pierde el compromiso, el sentido del deber. La teología nos hace conocer al Dios de la Biblia. Las 5 solas hacen un compendio de lo que tenemos que conocer básicamente de Dios para decir, este es el único camino de ir al cielo. No hay otra forma. Así que vamos a mirarlas bien brevemente. Solo Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17, tal vez Mateo lo puedes poner aquí, pero yo voy citándolo, ustedes pueden leerlo si quieren. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Allí la Biblia nos dice claramente que ella es inspirada por Dios, o sea, tiene la perfección de que Dios la ha dado, Dios la ha soplado, la ha dado como el aliento, y la Escritura no tiene error, y la Escritura es suficientemente suficiente para todas las cosas de la vida y para la vida de piedad. Es suficiente. Cuando buscamos el consejo en alguien, no es malo buscar el consejo, pero la Biblia tiene respuesta para eso. Si no tuviéramos a nadie, si la soledad nos ha, por un tiempito nos ha aislado, lo que fuera, bueno, todavía tenemos la Biblia que es mayor que cualquier consejo. La Biblia es la voz de Dios. Y si la interpretamos bien,
si correctamente vamos a ella, ella va a traer solución a nuestras vidas. Ella es capaz, dice ese contexto, de hacer al hombre de Dios completo. Completo. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Así que Lutero defendió la Escritura como única herramienta para conocer a Dios y su programa de redención, de salvación. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Ningún hijo de Dios debería quedarse sin ella. Solo gracia, solo por gracia. Efesios 2, 1 al 10, que nuestro hermano leyó hace un ratito. Este pasaje, que es bien conocido, todo el contexto habla de la condición del hombre. Dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice que el hombre nació en pecado. Dice que, perdón, te dije, leíste 1, ¿verdad? Está bien. Lo vamos a citar después. Este capítulo 2, 1 al 10, perdón. Capítulo 2. Muestra la condición del hombre. Dice que está muerto en sus delitos y pecados. Dice que Dios le dio vida cuando estaba muerto. Esto dice este pasaje. Dice también que el hombre estaba en muerte espiritual y por lógica espiritual no van a ser Iglesia Católica y cualquier religioso, no importa el nombre que lleve, no va a ser ni rituales, ni ofrendas, ni tu dinero, ni tus intenciones que te van a llevar al cielo. Tú no puedes comprar el cielo. No hay un ser humano que sea capaz de dar algo mínimo para ser salvo. No se puede. Y es por eso que la salvación tiene que ser un regalo de Dios. Solo por gracia. Solo por gracia. Una gracia, un favor que no merecemos. Dios levanta al muerto espiritual para darle vida. Y al hacerlo Dios lo hace solo por su poder y voluntad. Es por gracia, es un favor que no merecemos. No merecemos. Miren, hay muchas maneras de presentar esto. Pero básicamente es esto. No hay nada que alguien pueda hacer. Nada que alguien pueda hacer para ir al cielo. Nada. Nada. El hombre viene sin Cristo en una picada sin poder detenerse y va a caer en el infierno. No puede hacer nada. Esa persona vendrá pataleando, vendrá gritando. ¿Se acuerdan lo terrible de las Torres Gemelas? ¿Sí? Cuando caían cositas y eran personas. ¿Sí? Esas personas no podían volar hacia arriba, escapaban del calor del fuego, pero no podían volver, no podían volar hacia allá ni hacia allá. No había salvación, a no ser que Dios hiciera un milagro. Si Dios quería salvarlos. Así que todos ellos cayeron al vacío. Escapando del fuego, probablemente encontraron el fuego eterno, la condenación eterna. Así que tenemos que concluir igual que Lutero. Solo la Escritura va a mostrarnos quién es Dios. Ella es suficiente para conocer a Dios y para darnos la fe, para creer en Él. Es la Escritura la que nos va a motivar, y Dios por el Espíritu Santo, a llegar a conocer a Cristo. Pero cuando eso ocurre, recuerde, usted no ha hecho absolutamente nada para ser salvo. Es un regalo. Es solo por gracia, solo por fe, solo por fe. La tercera sola. Romanos 3 nos deja muy claro algo, y usted tiene que pensar muy bien cuando expresa su salvación. En alguna medida todos hemos dicho esto, y es, bueno, antes de convertirme a mí me pasó que en mi alma estaban pasando cosas que yo no podía solucionar. Así que dice, empecé a buscar a Dios. ¿Sí?
Lo decimos, ¿verdad? Lo decimos. Y hay cierta manera en que podríamos verlo de esa forma. Pero Romanos 3 dice algo. Dios es concluyente en esto. Dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Cualquiera aquí que se ha convertido al Señor Jesucristo ha sido hecho por la obra de Dios. Pero además de eso, si usted dice que usted buscaba a Dios, Dios dice, nadie me está buscando. Entonces, ¿cómo es que llegué a Dios? ¿Y cómo fue que creí? ¿Cómo fue? Bueno, lo cierto es que no buscamos a Dios. De hecho, Jesús amplía ese pensamiento, o tal vez Pablo lo amplía con el pensamiento de Jesús. Jesús dijo esto, nadie puede venir a mí, ¿se acuerdan? ¿Quién lo dice? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, ¿no? Así que lo que Dios hizo conmigo, hermanos, yo estaba buscando a Dios en ese tiempo, pero no estaba buscando a Dios, yo pensé, Dios me agarró y me trajo a Cristo. Sí. Dios hizo eso. No lo podemos hacer nosotros, no hay ser humano que pueda hacerlo. No hay quien pueda volar hacia arriba tratando de salvar su vida. No se puede. No hay muerto que se levante para buscar a un vivo. No hay muerto espiritual que busque a Dios. Y esto es concluyente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a exaltar lo que hace con la fe. Entonces, cuando miramos la palabra, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice allí que la salvación es por gracia, agrega, por medio de la fe, y dice, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y cuando observamos esas cosas, va a ser chocante, no creo que usted lo escuche por primera vez, la mayoría aquí por lo menos, lo escuche por primera vez, pero a mí me hubiera gustado hacer algo. Pero yo tenía una desesperación en el alma que bueno, fui a la iglesia. Tenía el terror en el alma de la muerte y busqué a alguien que era creyente. Y bueno, lo expresamos de esa manera. Pero cuando Dios lo expresa desde su lado, dice, yo les di la fe. Esta es la fe de Jesús. Es de Él y la ha entregado gratis a sus corazones para que crean. Gracia y fe son dadas por Dios, no es nuestra, no está en nuestra naturaleza. Yo pensaba antes que el hombre tenía fe, pero la tenía mal dirigida, ¿no? Así que la dirigía a los santos, la dirigía a sí mismo, la dirigía a aquel, la dirigía, y un día la dirige hacia Dios. No, nadie tiene fe en Dios, verdadera. Dios tiene que darla. Dios tiene que darla. Así que la fe que yo tenía no servía para nada, excepto para ser condenado. Ahora bien, cuando Dios me dio la fe, pude creer en verdad en lo que Él dice. Choca esto, y yo recuerdo que chocó mucho este tipo de estas doctrinas a mi corazón. Luché mucho tiempo contra esto. Luché mucho tiempo. Pero así, bueno, Dios hizo todo. ¿Cómo que Dios haya predestinado para salvación? Bueno, estábamos todos destinados para condenación. Dios quiso sacarme de esos que caían. Y ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Solo Cristo, solo Cristo. Isaías 53 dice, cada uno se apartó por su camino. Pero dice ese versículo, hablando del mal del pecado, dice, mas Jehová cargó en él, habla de Jesús en el Antiguo Testamento, cargó en él el pecado de todos nosotros. No buscábamos a Dios, estábamos desviados, pero el único que pudo cargar nuestro pecado fue Jesús. No son las cosas que puedas dar. Algunas personas tienen bondad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien dice, y recuerdo que ha habido gente,
Yo a veces voy a la iglesia y doy un poco de plata, no la nuestra, a otra, doy un poco de plata. Y lo único que hacía era, limpiar un poco su conciencia, ¿no? Callarla un poco, nada más que eso. Salía contenta la persona y bueno, daba plata. Otros que conocían se hacían robar por todos lados. Solo Cristo. No hay forma de pagar la salvación porque Cristo pagó la salvación. Él la pagó. Y Él da la fe para que crean en esa salvación. Jesús dice, la Escritura dice en Hechos, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué hacía la Iglesia Católica? La salvación no era solo por la Escritura, era la tradición papal, como hoy ocurre, lo que el Papa dice es palabra santa. Si se equivoca, bueno, la Biblia se ha equivocado más veces, dirán ellos. Así que no hay palabra santa por nadie, solo la Escritura. Solo gracia, no, tenés que ganarte la salvación, vas a tener que hacer algo para ir al cielo. La historia de ir a un casamiento y no saber qué hacer, porque era una iglesia católica más incómoda aquello. Bueno, me voy a ir a hablar con el Papa, con el cura. Si pudiera hablar con el Papa, le hablaría de Cristo, necesita a Cristo. Ese cura también. Bueno, le hablé al cura. Pero cuando llegamos a la gracia, no puede ser. ¿Cómo hacer por gracia? La gente tiene que hacer el bien. ¿Cómo va a hacer por gracia? ¿Cómo va a hacer sin hacer nada bien? Señor, es por gracia. No importa quién seas. No lo entiendes nada más. Es por fe. Es por fe, no por obras, dice la Escritura. Solo Cristo es la salvación. Así que todo esto contradice los fundamentos negociantes de la Iglesia Católica. Y cuando Lutero y otros presentan todo este escrito a la población, a la gente empezó a tener luz. La gente empezó a tener luz. Hermanos, estas son las 4 primeras. Y estas tienen su parte difícil de entender, por eso tienen que creerlas nada más. Hay que creerlas. Que solo la Biblia sea la razón única y última y definitiva en la cual yo voy a encontrar absolutamente todo lo que necesito para mi vida, parece loco. Pero es lo que la Biblia dice. Ella es suficiente para hacernos perfectos, para perfeccionar nuestras vidas, para madurarnos. Si la salvación es solo por gracia, bueno, me gustaría hacer algo más, ayudar a Dios, así puedo ir al cielo. Si es solo por fe, bueno, pero me gustaría tener también mis santitos y mis talismanes y mis cosas para agregarlo, mis horóscopos y demás. Si es solo Cristo no, podemos agregar las indulgencias. Venga, pague y se lleva el perdón de los pecados. Todo escrito con fundamento bíblico para contradecir lo terrible de esa época antibíblico. Así que nosotros miramos estas cosas con una verdadera fe, con un amor puro. Tenemos que mirar con agradecimiento que la Biblia enseña otras cosas. Estas 4 solas no tendrían, al revés, la última sola no tendría el valor que tiene si no creemos de verdad las 4 anteriores, porque fundamentan el resultado que da la quinta. Solo el creer en estas 4 solas humilla el corazón del creyente. Lo humilla, lo pone en el lugar, porque nada de esto es mi obra. No hice nada, pero voy a ir al cielo. No hice nada, pero estoy vivo. No hice nada, pero mis pecados han sido perdonados. Dios no ha hecho nada a cambio de otra cosa. Simplemente Él en su soberana voluntad quiso darme vida eterna y me regaló todos los medios para llegar a ella.
La quinta sola es: solo a Dios la gloria. ¿No suena lógico? Que estos hombres de 500 años atrás hubieran escrito, entre muchísimas cosas, estas primeras 4 y dejado al final esta quinta: solo a Dios la gloria. ¿Saben por qué? Porque nadie de ellos podría decir: la salvación ha tenido todo que ver conmigo. Porque no ha tenido que ver conmigo. Si tuviera que ver conmigo la salvación, ya estaría condenado al infierno eterno para siempre. Pero como la salvación tiene que ver con Dios, Él ha querido obrar. Él quiso obrar. Y por eso, toda la gloria sea a Dios. Cuando lo creemos de todo corazón, la iglesia no tendrá gloria. El pastor, los ancianos no tendrán gloria. Los oficiales eclesiásticos no tendrán glorias. No hay gloria que se reparte para nadie. Toda la gloria sea a Dios. Esto es bueno. Esto es bueno. Todos nos creemos algo en alguna medida. Pero todos tendríamos que estar humillados, porque solo a Dios es la gloria. Aquel que lo entiende y lo que no entiende lo cree, no reclamará derecho alguno, no presentará méritos, no se expondrán buenas intenciones, no será afectada su dignidad, ya que no la tiene en sí mismo. La razón es que nada de estas cosas está en el hombre, pero sí, toda la gloria reside en Dios. No en nosotros, no en nosotros. Somos tan pequeños, que a veces puede ocurrir que haya pensamientos el uno contra el otro, que eso nos hace más pequeños todavía. Solo pensar, nada más. Cuando Dios ha salvado almas miserables para su gloria. Si toda la gloria es a Dios, esto excluye cualquier pretensión humana de alabanza. Así que el pastor pide que todo el mundo le aplauda. Tienen que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Soy el pastor, hay que hacerlo. Y entonces se levantan los ayudantes del pastor, aplaudan, acá estamos nosotros. Y después se levantan las maestras de niños y los maestros y los ayudantes, aplaudan, acá estamos haciendo algo. Y no funciona así. Toda la gloria sea a Dios. La iglesia del tiempo de Lutero acaparaba gloria para sí misma, acaparaba riqueza. Ellos decían también, toda la gloria sea a Dios. Lo decían, pero lo repetían como loros, porque ni el corazón ni las conductas mostraban en aquella iglesia que Dios iba a ser glorificado. Otra vez, el centro de la Biblia es Dios, no es el hombre. No nos creamos tan gran cosa. El centro de la Biblia es Dios. Por eso, a Dios sea toda la gloria. En el corazón de cada persona se demuestra luego en hechos cuánto desea, cuánto apetece y cuánto lo hace mal. Porque quien busca gloria rechaza la gloria de Dios. Él se revela en la Biblia y no leerla, no amarla es ignorar al Dios de la Biblia y no conocer, a veces a propósito, su gloria eterna. Efesios capítulo 1, pasa que si nuestro hermano ha estado leyendo, ahora sí. Si ustedes pudieran mencionarme cuál es la principal razón que tiene el Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué podrían decirme? ¿Cuál es la principal razón que el Hijo de Dios tiene aquí en la tierra? Razón de vivir. La única. Es la primera, la principal.
es la gloria de Dios. Si no, miren, ya hemos leído el pasaje, está todo en un contexto de el plan chocante para mí muchos años atrás, de Dios, el plan de Dios, de Dios, no mío, no contribuí en nada para eso. El plan de Dios para mi salvación está acá, hermanos, acá en este pasaje, y Dios muestra el propósito por el cual hizo cada cosa que hizo en la obra de redención para nosotros. Versículo 6. Habla el versículo 5 de la predestinación, que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Dice el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto lo hizo, para ser glorificado. Por esto nos salvó. Por esto Él escogió nuestras almas. Por eso salvó nuestras vidas eternamente. El versículo 12 también, y con el 11, habla de la predestinación. Tuvimos herencia, fuimos predestinados. Versículo 12, a fin, propósito, de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí termina todo el asunto. Versículo un poquito más abajo, 14. Habla del Espíritu Santo, que es la certeza de las promesas en el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El director más viejo que conocí de la misión, George Jensen, él decía: si ustedes no alaban a Dios aquí en la tierra, si no adoran a Dios aquí en la tierra, en el cielo se van a aburrir, porque en el cielo va a ser eterna alabanza a Dios. Nadie se va a aburrir en el cielo. Nos falta adoración, alabanza a Dios aquí en la tierra. Hermanos, Dios definitivamente busca su gloria en nosotros. Fuimos creados por Dios para esto, para alabarle, para glorificarle. La soberanía de Dios es mostrada en el trato de Israel y los gentiles. En el capítulo 11 de Romanos hay una muestra muy clara de cómo entendía Pablo, cómo aceptaba Pablo las cosas. ¿Sí? Que al mirar la Escritura tendría que ser fácil. Lo que pasa es que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ego, no nos permite aceptar todo lo clarito que Dios dice. Así que le buscamos alguna vuelta para que diga algo distinto. Pero Pablo lo entendía, por eso nos entiende a nosotros, se entiende al ser humano, y Dios permite que él escriba esto, con muchas preguntas. Y las respuestas van a ser muy obvias. Versículo 31-32, así también estos, otra vez habla de Israel y de los gentiles, dos naciones, podríamos llamarle de esta manera, con las cuales las dos Dios va a tratar. Pero miren lo que dice. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, judíos y gentiles. Misericordia. ¿Saben a quién se aplica la misericordia? Al que sufre, al penitente, al que está dolido, al que tiene el corazón quebrantado. Dios aplica su misericordia. Dios le da su misericordia. Y dentro de estos dos pueblos, uno rebelde por su conocimiento de la palabra, se rebela contra Dios, el otro ignorante, con sus dioses y su vida pagana. Dios mira estos dos pueblos y los resultados de sus vidas son penosos. Así que al que sufre, Dios vuelca sobre él su misericordia. ¿La merece el hombre? No la merece. Pero Dios en su amor la vuelca. Tiene misericordia de todos, judíos o gentiles. Cuando esto ocurre en verdad, estos pueblos o personas de estos pueblos
se van a ver beneficiadas de la misericordia de Dios y van a ser traídas por Dios al consuelo y a la paz que es eterna. Ahora también han alcanzado la misericordia. Pensemos en alguna situación difícil, extrema que hayamos vivido. Y por la gracia de Dios Él ha querido tomarnos y sacarnos. Eso es misericordia. Ahora, ¿cuál puede ser la respuesta o cuál debería ser la respuesta a esa misericordia? ¿Cómo responder? Versículo 33. Con un gran asombro. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dicen que el mar, cuando una persona baja al mar, puede ir hasta cierta profundidad nada más. ¿Por qué, Jonah? Porque hay una presión de agua arriba, un peso del agua tan grande que revienta a la persona, ¿no? O lo que fuera. De hecho, el año pasado, el anterior, fue una embarcación pequeña con un grupo de personas y llegó a cierta profundidad y murieron todos. Murieron todos. Porque no aguantó la presión del agua. Así que, cuando nosotros miramos estos versículos, hay que pensar que las profundidades de Dios son inalcanzables. Job decía que conocía a Dios, pero que solamente caminaba en sus orillas, ¿no? Hasta ahí llegué. Y Dios es insondable. ¿Cómo llegar a las profundidades de Dios? Sus juicios. ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo entender que Él me quiso salvar? Porque tendría que ser la primera respuesta que tengamos. ¿Pero por qué a mí? No hay gente mejor en el mundo para salvar. Sí, pero Dios quiso salvar al pecador, no al que se cree santo. Eso lo decidió Dios. ¿Por qué no podemos conocer sus caminos? Si los queremos descubrir, vamos a llegar a un punto y alguno más llegará un poco más y otro llegará un poco más y otro, pero ninguno va a llegar a la profundidad de esos caminos de Dios, a entender. Tenemos que aceptarlos. Pero miren el versículo 34, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La Biblia dice que los pensamientos de Dios son muy altos. Nosotros son de acá, de la tierra nada más. El caso de Lutero, de Pablo, de otros. ¿Cuánta sorpresa encontraron descubrir estas verdades? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Puedes conocer la mente del Señor? Bueno, esto es la mente del Señor, pero Dios no ha revelado todo. Reveló lo que Él quiso revelar. Aquí podemos conocer a Dios. Es lo que Dios nos ha capacitado para hacer. ¿Quién fue su consejero? ¿A quién habrá llamado Dios? ¿Te animás a venir a ayudarme porque no sé cómo salvar a estos hombres? Y antes de la eternidad, bueno, ni los ángeles estaban. ¿A quién puedo poner como ejemplo? La Trinidad estaba allí, por supuesto, ¿no? Vamos a suponer que podía trasladarse a este tiempo. Llamar a algunos, mirá, estoy planeando la eternidad. ¿Cómo podemos hacerla? ¿Te animas a ayudarme? Porque estoy pensando en el cielo caminos de oro, calles de oro. Pero ¿será mejor que sean de plata? ¿Te animás a ayudarme? Entonces uno de nosotros respondería, sí, nos vemos esta noche, vamos a charlar. Yo tengo unos proyectos para presentarte. ¿Funcionaría así el Dios de los cielos? ¿Consultaría a alguien? ¿Le pediría consejo a un pecador? No. ¿Quién fue su consejero? Pablo lo entendió muy bien. 35. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Esto querría decir, Dios me está debiendo algo. Yo lo ayudé, yo le di una mano. Incluso cuando fui salvo, yo lo estaba buscando. Yo le di una mano a Dios, si no, nunca hubiera sido salvo. Yo le di una mano. No.
Dios no nos debe nada. Todo lo que ha hecho ha sido un regalo y debería ser suficiente para vivir la buena vida cristiana. Entonces, como Pablo no entiende todo porque no puede ahondar en la sabiduría de Dios, termina diciendo lo que deberíamos decir todos nosotros. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Recuerdan cuando dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien? Eso es para glorificarle, eso es para honrarle, para reconocerle. ¿Recuerdan a José cuando fue maltratado por sus hermanos y vendido y todo lo demás? Él termina diciendo, ustedes pensaron que hacían mal, pero Dios tornó esto para bien, para salvar mucha gente. O sea que Dios se glorifica, no importa lo que estemos viviendo. Dios se va a glorificar, es así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no puede concluir de otra manera. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Esta es la quinta sola. No tendría sentido si las otras cuatro no tendría la fuerza que tiene si las otras cuatro no fueran seguras para nosotros. Él quiso hacer una obra. Él quiso hacer una obra. El Trino Dios quiso hacer una obra para nosotros. Les cito algunos versículos. Salmo 24:10 dice que este es el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Él diría, aquí estoy yo. No podemos decirlo nosotros. Mira Dios, aquí estoy yo. Mira que yo te ayudé, yo te di una mano. Salmo 57:5. Tu gloria cubre toda la tierra. Filipenses 4:20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria. Filipenses 2:11 es otro similar. Salmo 115:1, no a nosotros la gloria. No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros. A Dios sea la gloria. Pensemos en esto, en la condición personal, pero pensemos en la condición general de esta iglesia local y la condición general del movimiento evangélico. Si Lutero viviera hoy, ¿qué diría? ¿Qué diría? Si Dios le diera la oportunidad, Lutero, anda a pasear un poquito por Uruguay, que quiero que veas cómo está la situación de la iglesia. Andaría con las 95 tesis, caminando y clavando por todos lados, pac, 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 pac. Andaría con las 5 solas, metiéndola en el corazón de la gente, porque la iglesia se ha pervertido, se ha corrompido, se ha vuelto un club, lo que fuera, lo que podamos pensar. Si Lutero golpeara a tu puerta, si él tuviera el poder de hacerlo, ¿cómo examinaría tus creencias, tu fe? ¿En qué se sustenta? Si lo hiciera en nuestra iglesia, ¿qué ocurriría? Si lo hicieran todas las iglesias, ¿qué pasaría? Creo que hay una medida en la que precisamos una reforma. No doctrinal. Precisamos ser teólogos. Precisamos estudiar la Biblia, porque será lo único que va a ayudar a que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica. A que temamos a Dios, reverenciemos a Dios y que al final de cualquier hecho podamos decir, a Dios sea la gloria.